Amén, hermanita. Buenos días. Buenos días para todas. Muchas gracias, hermanitas, por el privilegio. Agradezco principalmente al Señor y luego a nuestras hermanitas que me dan la oportunidad de participar en la reflexión de este día. Vamos a ir a nuestro texto base. Hebreos, capítulo 12, versículo 4 al 6. Dice así. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Qué maravillosa la palabra del Señor. Vamos a tratar, hermanitas, de entender qué nos está enseñando esta palabra a través de explicar con la ayuda del Señor nuestra porción. Mis hermanas, en el contexto de Hebreos nos habla de tener la mirada fija en Jesús. Debemos tener la mirada fija en Jesús. ¿Por qué? Porque es el autor y consumador de la fe. Él es el príncipe, dice la palabra, el capitán de nuestra fe. Él es el consumador de nuestra fe, es quien completa nuestra fe. Él es nadie más que el Señor Jesús. Completa nuestra fe cada día, mis amadas hermanas. El cual dice, por el gozo puesto de ver las almas redimidas por el sacrificio de su gloria, sus riquezas y su propia vida, sufrió la cruz. Vaya gozo del Señor Jesús. No le dio valor a la muerte, a esa, y no solo la muerte, mis hermanas, como todas conocemos la historia del Señor Jesús, cuántos vituperios, cuántos oprobios, cuántas situaciones sufrió el Señor Jesús antes de morir, antes de subir a esa cruz, de morir en esa muerte vergonzosa. ¿Por qué vergonzosa, mis hermanos? Porque recordemos que en la cruz solo morían ladrones, asesinos y malvados, y Cristo ocupó ese lugar en la cruz del Calvario. Cristo murió en esa terrible muerte de cruz, esa situación tan difícil. El Señor la sufrió y se sentó, dice, a la derecha del trono de Dios. ¿Por qué lo sufrió todo? Porque el Señor no tuvo reparo de pasar tanta situación difícil, tanto oprobio, porque recordemos que desde que Él, aún antes, el doctor Lucas nos explica que antes de Cristo ser prendido por aquellos hombres, por aquellos soldados romanos, dice que Él oraba grandemente, y dice que su sudor caía hacia la tierra como grandes gotas de sangre. Pero ¿por qué no sufrió el Señor todo? Por el gozo puesto de ver las almas redimidas. Hermanas amadas, el Señor vio con dolor. Él vio con dolor lo que nosotros éramos. ¿Dónde estábamos? Sin Dios y sin esperanza, y nos amó y vino y nos quiso redimir. Por eso dice, por ese gozo el Señor lo sufrió todo. Consideren, dice el escritor a los hebreos. ¿Qué es considerar? Es reflexionar, es entrar en un momento que nos detengamos con cuidado y pensemos todo lo que el Señor Jesús pasó. ¿Merecía pasar eso? ¿Merecía sufrir eso? No, hermanas. Lo hizo por amor a nosotros. Por eso dice, consideren con detenimiento. Consideremos todo lo que sufrió el Señor Jesús sin merecerlo. Los sufrimientos de Jesús, ¿para qué? Para que nuestro ánimo no decaiga y no desmayemos o perdamos el rumbo, para que no perdamos el enfoque, hermanas, y nos conservemos en el Señor y no nos demos por vencidas.
para que vivamos en esa firmeza, para que cuando venga el momento de la dificultad, el momento de la situación difícil, nosotros pongamos la mirada en nuestro Señor Jesús y sigamos firmes, sigamos firmes. Por eso dice que consideremos eso. Ahora vamos a entrar en el detalle de nuestro versículo 4 que dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Estos cristianos judíos estaban desanimados, pues estaban padeciendo una persecución social y religiosa fuerte, mis hermanas, pero no les dice el escritor a los hebreos hasta la sangre. Ellos no estaban llegando hasta ese punto, no habían llegado hasta ese punto, mis hermanos. Les dice, no, tienen que ser fuertes, tienen que ser valientes, no desmayen. Perdón, porque todavía no han llegado al punto de la agonía. Cuando dice hasta la sangre, esta palabra se refiere, no han llegado hasta la agonía. Estas personas no habían llegado hasta ese punto, estos cristianos, y muchos estaban volviendo atrás, porque recordemos que estos judíos religiosos les perseguían, les acosaban, los desesperaban para que volvieran atrás. Esto nos lleva a pensar, hermanas, en otros hermanos como Jacobo, como Esteban. En Hechos capítulo 7 y capítulo 12 respectivamente, son historias que nosotros las conocemos. Estos hombres cómo sufrieron, estos mártires de la iglesia habían ofrendado su vida. Ellos sí habían llegado hasta la agonía o hasta la misma muerte, combatiendo, no habían resistido, hermanitas. Ellos habían resistido a tal punto. Les dice el escritor a los hebreos, ustedes no han llegado a tal punto. No habían entregado su vida por Cristo como lo habían hecho estos mártires de la iglesia. Dice que los hebreos no habían tenido que sufrir todo y por eso no tenían excusa si desmayaban en la vida cristiana. Ellos tenían que combatir la tentación, principalmente de dejar su fe en Cristo para no sufrir las persecuciones de los judíos incrédulos. Ellos tenían que ser más fuertes, ellos tenían que dar más de sí, tenían que ser más valientes, hermanas, y no mirar atrás. ¿Por qué? Porque tenían que tener la mirada puesta en Jesús, la mirada puesta en los hermanos que habían sufrido hasta la muerte. El Señor Jesús es el ejemplo supremo de perseverancia, que no se rindió, sino que llegó hasta la misma muerte de cruz, como decíamos. El Señor lo sufrió todo y no se rindió, mis hermanas, a la tentación de salvar su vida física para aliviarse del sufrimiento, como dice Marcos 15, 30 al 32. Marcos 15, 30 al 32 dice, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes escarneciendo, se decían a otros, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también los que están crucificados. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cristo no descendió de la cruz, Cristo sufrió la cruz, Cristo estuvo dispuesto, mis hermanas, a no rendirse. Cristo no quiso salvar su vida física, él quiso entregarse por amor a nosotros. Nosotros, mis hermanos, ¿hasta dónde estamos resistiendo? ¿Hasta dónde, hermanas, estamos aguantando? Hemos pensado en hasta dónde, hermanas, estamos dispuestas a llegar, o nos estamos rindiendo con facilidad cuando sufrimos, y no es hasta la muerte, pues nosotras sufrimos y no llegamos a tal punto. Dice el versículo 5 y 6, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. ¿Por qué? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Habéis ya olvidado. El motivo grande de desánimo entre estos cristianos judíos era que ellos
no entendían la razón porque Dios permitía que vivieran tiempos tan difíciles. Habían olvidado, mis hermanas, los principios acerca de la disciplina del Señor. ¿Por qué puede olvidar a alguien? Muchas veces, hermanas, porque tenemos la mente llena de tantas cosas, de tantas situaciones, de tantas preocupaciones, hermanas, y olvidamos los principios básicos. Ellos habían olvidado los principios básicos y ahora estaban desesperados. Ahora estaban tristes y desmayando. Entonces nosotros esforcémonos cada día. Primeramente, hermanas, esforcémonos. Cristo permite la disciplina como un proceso de instrucción. Dios utiliza a su pueblo, con su pueblo, la disciplina, hermanas. Nosotros podemos cada día esforzarnos en la disciplina del Señor. Esto incluye que soportemos las dificultades, que soportemos cada día en oración, que soportemos cada día, mis hermanas, llevando una vida de oración, una vida de lectura, una vida en el aprendizaje, esforzándonos cada día en el Señor. De esa manera nosotros vamos a poder llegar al final, vamos a poder vencer, vamos a poder ser hijas del Señor, fieles hasta el último momento. Dios desea eso de nosotros, que no volvamos atrás, que no nos detengamos, aunque muchas veces tengamos que llorar, tengamos que sufrir, mis hermanas. Sigamos firmes, sigamos ahí, el Señor está con nosotros. Mantengámonos firmes hasta el día final. Que el Señor nos bendiga, mis amadas hermanas. Amén, hermanita Santos.